La Iglesia está conformada por un gran número de personas imperfectas, a quienes Dios ha amado y ha perdonado. Y por ese amor cada día trabaja en ella para que se parezca más y más a Él. El primer siglo de la Iglesia es conocido claramente en la Biblia y se dice de la Iglesia cosas muy buenas y positivas. Fíjate, el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 43 al 47 lo describe muy bien. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor nos bendiga en este día con su palabra. Sin embargo, la Iglesia primitiva, como toda Iglesia, tuvo sus dificultades y nunca fue la intención de Dios ocultarlas, más bien permitió que se escribiera de ellas, para que todos tomemos ejemplo y para que el mundo sea testigo de la obra de Dios en medio nuestra. En el capítulo 5 de Hechos encontramos una historia fascinante. Una pareja llamada Ananías y Safira venden su casa para entregar la mayor parte del dinero a la Iglesia. No es que muchos cristianos estén poseídos por un espíritu, sino más bien que muchos tienen la misma conducta y pensamiento. Vamos al texto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Era común entre los primeros cristianos ayudarse mutuamente. Lo que muchos vendían, por tanto, sus propiedades y las traían el dinero, mejor dicho, a los apóstoles para que éstos lo repartieran a quienes tuvieran necesidad. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo colocó esta historia en el libro de los Hechos, en medio del nacimiento de la Iglesia de Jesucristo? Pues creo que como una advertencia, como una enseñanza para las futuras generaciones. ¿Por qué se consideró tan grave este pecado? El pecado de Ananías y Safira no fue que mintieron. Detrás de ellos se escondían muchas cosas que son visibles también en la Iglesia hoy día. Dios acepta el corazón sincero, el corazón que es honesto y que no aparenta. Dios es alérgico a la hipocresía. Cuando Ananías vio la cantidad, abrió la puerta a la codicia. Según las palabras de Pedro, esta pareja de estafadores tenían otros motivos para querer ganarse la confianza de los creyentes. Quizá posicionarse en un lugar de influencia entre ellos para ganarse su confianza con algún fin obscuro. Con obsesión, ellos querían que se supiera algo de ellos que no eran, algo similar a lo que hizo Judas el Iscariote. No lo sabemos. Para ellos esta donación pudo haber sido una inversión. Las cosas ocultas abren puertas para Satanás. Aquí encontramos una de las frases más intrigantes para mí en el Nuevo Testamento. ¿Por qué llenó Satanás
Escucharon la voz del enemigo, el cual les capacitó para mentir y les ayudó a fabricar una mentira que les costaría la vida. El diablo les hizo creer que podían mentir en las cosas de Dios y que no habría consecuencias. Y vaya que la exhibición muchas veces está asociada con el enemigo. Judas fue alguien que realmente guardaba las apariencias. Es tan trágico pensar que estos hombres habían hecho cosas buenas, pero eran tan exhibicionistas. Las cosas ocultas al final no van a poder engañar a Dios. Hay gente que olvida que su mentira es a Dios, y Dios siempre desenmascara. Muchas veces lo hace para bien y otras para juicio. Las mentiras nos hacen servir por obligación, reteniéndola. Era tuya, le dice Pedro. Nadie te obligó a vender tu pertenencia. O bien ambicionaban la riqueza del mundo y desconfiaban de Dios y de su provisión. Nadie te impuso el compromiso. La vida generosa no es por imposición ni forzosa, es generosa porque da con alegría y placer, es voluntaria. Pero todos somos o estamos muy aferrados a las cosas y nos olvidamos que no podremos llevarnos nada. Hay personas que quieren ser reconocidas, pero sin pagar el precio real del compromiso, y que el precio del compromiso es todo. Nuestra espiritualidad debe ser genuina y no superficial. Hay personas que pueden asistir a las congregaciones y estar llenas de apariencias, pensando que podían engañar a los siervos de Dios y Dios iba a ser burlado, ignorando las consecuencias de tal pecado. Cuidado con hacer las cosas por obligación. Necesitamos ser transparentes. Si sirve, hágalo por amor a Dios. El trabajo en el Señor no debe ser forzado, debe ser voluntario, con un corazón sincero y genuino. Cuando ocultamos cosas malas, estamos atentando contra Dios, no contra los hombres. Hay gente que puede engañarnos, pero no a Dios. Tarde o temprano, Él va a sacar a la luz lo que realmente somos por dentro. El Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hay algo en el corazón de Ananías y Zafira que ellos aman más de lo que aman su casa. Ese algo es lo que los mueve a tomar la decisión. ¿Qué es ese algo? El aplauso de otros creyentes. Lo que ellos hicieron no estuvo mal. Después de todo, dar dinero a la iglesia es algo bueno. Ayuda a hacer cosas, a pagar facturas. La motivación por la que lo hicieron estuvo mal. Considera el poder que tiene buscar la aprobación de otros. La necesidad, el impulso, el anhelo de sentirse aceptados es tan fuerte que venden lo más preciado que ellos tienen. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le dice Pedro. Es decir, allí en el corazón es donde se encuentra de verdad el problema. Mentir a Dios es vivir un cristianismo de imitación. Es vivir como un cristiano, pero sin el Espíritu Santo. Es hacer lo correcto con la motivación incorrecta. Es utilizar el ministerio, el servicio, una ofrenda o cualquier acto de justicia como un medio para ser reconocidos y aceptados. Es construir mi identidad en mi propia justicia, en vez de que esté fundamentada en la justicia de Cristo. ¿Por qué vender su casa? Para ganar reconocimiento de la comunidad cristiana y no hacer otra cosa. Querían dejar buena impresión, querían solo impresionar y recurrieron a tácticas pecaminosas. ¿Por qué vender la casa en sí? La razón por la que lo hicieron fue porque Bernabé y muchos otros creyentes ya lo estaban haciendo. Fíjate lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que también todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Al ver que otros lo hacían, concluyeron erróneamente que si ellos también lo hacían, redundaría en aceptación, aprecio y significado. ¿Estamos buscando nuestro valor en aquello que somos, que tenemos o que hemos logrado, en vez de buscar nuestro valor en Cristo? Y para ello necesitamos el veredicto positivo de esas personas cuya opinión consideramos valiosa. Para ello necesitamos compararnos, medirnos, evaluarnos y salir airosos, o al menos no perder por mucho. Todos, por defecto, tenemos una inercia interna que nos impulsa a generar nuestra identidad en función de lo que somos, hacemos o tenemos. Fíjate, el primer libro de Samuel 18:6 en adelante nos cuenta: y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, a Goliat, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10.000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10.000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. ¿Qué acababa de suceder? El hombre más admirado, más bendecido y respetado de todo el mundo antiguo, el rey Saúl, acaba de perder su sentido de valor. Una simple canción fue suficiente para mostrar lo efímero, lo pasajero y lo insuficiente que es la opinión de otros para llenar plenamente el corazón de un hombre. ¿Qué motivaciones movieron a Ananías y Safira y el propio rey Saúl? Su vacío lo hace caer en una espiral de adicción y de maldad. Saúl comienza una caza despiadada, intentando matar a David, la mismísima persona por la cual Saúl estaba vivo. Si David no hubiera matado a Goliat, Israel hubiera sido vencida y el rey Saúl tomado prisionero y posiblemente asesinado. El destructor es verdaderamente otro. Asimismo, la ofensa al Espíritu Santo no significa que el Espíritu Santo va a venir a matarnos. La muerte no viene de Dios, la muerte es el enemigo de Dios. Cierto que la ofensa al Espíritu Santo es la única que el Padre no perdona. Y esta ofensa es la de rechazar el regalo de vida que Jesús nos dio, su sangre, como la única ofrenda aceptable por el pecado. ¿Qué significa separación de algo que nos destruye? Al decir que no perdona, significa que al rechazar la vida misma, Él no puede separarnos de nuestra propia destrucción y muerte. Cuando el temor de Dios sale de una congregación, está en su peor estado espiritual. Lo más triste de aparentar es que la persona es infeliz y debe tener una buena memoria para seguir adelante con su farsa. Ahora, tener una identidad fundamentada en la obra de Cristo te libera, te permite aceptar plenamente quién eres, sin necesidad de esconder o tapar tus luchas. Y también te permite disfrutar plenamente quién has llegado a ser producto del sacrificio de Cristo en la cruz. El Espíritu Santo quiere mostrarte otra cosa. Eres su hijo, por tanto no hace falta agradarle ni ganar su favor. ¿Cómo hace el Espíritu Santo para mostrarme que soy su hijo? No lo hace ocultando o tapando lo que he hecho, hace lo contrario. El Espíritu me muestra lo que he hecho, pero no para poner en evidencia mis fallos.
El Espíritu me muestra lo que he hecho para que pueda ver el nivel de amor y aceptación incondicional que tengo, producto de lo que Cristo ha hecho. Me recuerda el Evangelio, me hace apreciar la obra del Hijo, me permite ver el alcance de mi justificación. El Espíritu no te convence de que eres malo y que tienes que ser bueno. Ese es el espíritu de esclavitud. El Espíritu te convence de que no puedes ser bueno, pero a pesar de ello eres aceptado, amado y tratado como un hijo. Ese es el espíritu de adopción. ¿Cuál es la clave para desarrollar una identidad sana? Apropiarme de mi herencia, apreciar los resultados de mi justificación, disfrutar de la incondicionalidad de Dios, vivir como viviría un hijo. Por ejemplo, mi hija no me va a preguntar, papá, ¿hoy me vas a dar de comer? Ella no me dice, papá, ¿hoy me darás ropa para ponerme? ¿Hoy podré sentarme a la mesa con el resto de la familia? ¿Hoy podré usar mi cama por la noche? Es mi hija y vive como tal. Sabe que esta es su casa y disfruta de esa realidad. El Evangelio, si se cree de verdad, nos ayuda a salir de esa situación de extrema necesidad y miseria espiritual tan natural al corazón humano. Tenemos necesidad de ser continuamente respetados, de ser aceptados y que tengan una buena opinión de nosotros. ¡Qué tremenda es la carne! Necesitamos controlar nuestras vidas sin confiárselas a nadie más. Necesitamos ejercer poder sobre otros para aumentar nuestra autoestima. Si la imagen de nuestro glorioso Dios, deleitándose en nosotros con todo su ser, es para nosotros un mero concepto, entonces nuestras necesidades nos abrumarán y determinarán nuestra conducta. Sin el poder del Espíritu, nuestros corazones no creen verdaderamente en el deleite o la gracia de Dios. Por eso operan por defecto. Pero las verdades del Evangelio que el Espíritu nos hace entender poco a poco, pero con firmeza, nos ayudan a comprender de una forma nueva cuán seguros y protegidos, cuán amados y aceptados somos en Cristo. Por medio del Evangelio fundamentamos nuestra identidad, no en lo que nosotros hemos alcanzado, sino en lo que se alcanzó para nosotros en Cristo. Y cuando el Evangelio traído a nuestros corazones consume esa necesidad nacida del pecado, destruye el motor interior que genera la apariencia, el deseo de agradar a los demás, el extender en el corazón cosas por miedo, la conducta pecaminosa. No pensemos que podemos engañar a Dios y a los hombres. No pienses que nadie te descubrirá. No te levantes en contra de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, mas debemos ser personas de buen testimonio, dando honor a la obra del Espíritu Santo. En nuestros corazones, quien nos guía y lleva para que un día imitemos a Dios. No tenemos que responder violentamente a nuestros oponentes, porque nadie puede tocar nuestro verdadero tesoro. El Evangelio destruye el orgullo y el miedo que alimentan el cambio de conducta tan moralista. El Evangelio destruye el orgullo porque nos dice que estamos tan perdidos que Jesús tuvo que morir por nosotros, y también destruye el miedo porque nos dice que nada de lo que hagamos agotará su amor por nosotros. Cuando abrazamos profundamente estas verdades, nuestros corazones no solo se controlan, sino que son transformados. El Evangelio de Juan capítulo 8 versos 31 al 35 nos dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron: «Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, es el Hijo. Este sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Queridos hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, sabiendo que Dios es valedor nuestro. Nada hagamos por apariencia o por contienda, porque el Señor conoce todos los corazones y las intenciones del mismo. Lo que hagamos sea por generosidad,
por verdadero amor, no por intentar ganarnos un puesto en el corazón de Dios. El Señor nos ama tal y como somos, no tal y como seremos, sino tal y como somos. Que el Señor os bendiga y ponga en nosotros el deseo de hacer su voluntad, de ser generosos y de estar verdaderamente comprometidos con el Evangelio que un día nos dio luz a nuestras vidas. Que el Señor os bendiga.